Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Greila, qué alegría escucharte. ¿Cómo estás tú? Muy bien, contenta también de escucharte y que tengas unos minutitos para conversar conmigo. Siempre nuestras conversaciones son súper interesantes, ricas y variadas, y lo que quería era aprovechar de tocar uno de los temas que tú y yo ya hemos venido conversando desde que nos conocemos, por tu experiencia como gestor educativo. Si bien hoy estás haciendo algo un poco diferente, pues has tenido un recorrido súper interesante em, en la gestión de la universidad y sí, hoy estás conectado a la gestión de la universidad y además eres docente. Pero como te comentaba hace un par de días, nosotros en todas las implementaciones de tecnología, de nuevos procesos, de mejores prácticas que hacemos con nuestros clientes, que son diferentes tipos de organizaciones educativas, la conversación o el tema de la gestión académica de la educación siempre trae mucho debate en cómo, así como el médico le toca ser gestor de una clínica o de un hospital, en muchos casos, al académico, al docente también se convierte y pasa a ocupar cargos de gestión de la academia y de la institución universitaria también. Tú con tu experiencia y con la carrera tan exitosa que has desarrollado en esta área, y además con tu experiencia hoy en día que sigues siendo docente de instituciones muy relevantes en América Latina, ¿cuál es ese reto principal que tiene que afrontar un académico que hace la transición hacia la gestión de la academia? ¿Y cómo lo viviste tú para poder entonces superar ese reto? Perfecto, Greila, muchas gracias por esa introducción. Igualmente, muchas gracias por esta llamada. Me complace muchísimo estar acá conversando contigo. Sin lugar a dudas, en todas partes del mundo y particularmente en América Latina existe una gran tensión entre lo académico y lo administrativo en las instituciones de educación superior. Y esa tensión es una tensión que nunca termina de resolverse, sino que es una tensión que siempre está presente. Hace algún tiempo, y de ahí, digamos, está la dificultad asociada con los cargos de gestión académica en las instituciones de educación superior, donde hay retos enormes, retos como asegurar la calidad, pero también hay retos importantes en términos de cómo administrar unos recursos que naturalmente son escasos. Hace un tiempo, era lo que te iba a decir anteriormente, leí una entrevista que me pareció muy interesante que hicieron a Henry Kissinger, y narraba un poco su experiencia como secretario de Estado de Estados Unidos y como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Y él decía que para él había sido mucho más fácil comandar la guerra en Vietnam en la década de los 70 en Estados Unidos que haber sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Y decía que poder hacer la gestión adecuada de los profesores le había resultado tremendamente difícil y mucho más difícil que una guerra, sin lugar a dudas, la peor atrocidad que se puede vivir en la historia de la humanidad. Y yo creo que digamos, esa reflexión que planteaba él, eh, es muy válida frente a las tensiones que hay en la gestión académica, eh, y las tensiones también que hay entre lo administrativo y lo académico en las instituciones de educación superior, con enormes retos, siendo el mayor importante de ellos el asegurar la calidad. El tema es que la forma como se ha entendido el aseguramiento de la calidad en la educación superior, no solamente en América Latina, sino en el mundo, es que el aseguramiento de la calidad es un concepto multifactorial. Esto quiere decir que no hay un solo factor que determine la calidad, y si hubiera un solo factor, pues sería muy fácil resolver el asunto de la calidad porque uno simplemente concentraría todos sus esfuerzos en ese único factor. Pero como hay múltiples factores que determinan la calidad, donde está la infraestructura, los profesores, los estudiantes, los currículos, los programas que se ofrecen, la investigación, la docencia, la protección, la internacionalización, ahí el gestor académico se enfrenta constantemente a esas tensiones a la hora de tomar decisiones y privilegiar unos aspectos de la calidad
y de alguna forma asumir los costos de oportunidad que eso implica. Y entendiendo que esa tensión siempre va a existir, Gabriel, porque eso va a ser inevitable. O sea, en una misma organización, institución, vas a tener, eh, aunque sea con ánimo o sin ánimo de lucro, da igual. Es como lo decimos y lo conversamos. Puede ser sin ánimo de lucro, pero tampoco con ánimo de pérdida, ¿no? Eso no está, no necesariamente tiene que convivir en un mismo espacio. Ya que esa tensión siempre va a existir, ¿cómo podemos orientar al gestor académico en ese proceso de toma de decisión? ¿O cómo priorizar? ¿O cómo poder tomar la decisión más inteligente para que se siga cumpliendo el objetivo de apuesta por la calidad? Porque es el fin último que tiene la institución, obviamente, el lograr su objetivo, su mandato de formación y de progreso social de los estudiantes y de la comunidad en general. ¿Cómo hacemos para que entonces se mantenga ese objetivo, pero con eficiencia y efectividad en el uso de los recursos? Porque ahí es donde es como que se complica, ¿no? Un poco el día a día en la toma de decisión. Si recorto por acá, no puedo invertir en calidad, no le puedo pagar suficiente al docente, no puedo comprar esta tecnología, o no puedo pasar tanto tiempo como quisiera en el aula de clase, tengo que reducir este tiempo, ¿no? Pero eh, ¿existe alguna manera de tomar esa decisión más fácil? ¿O qué nos puedes recomendar para agilizar ese proceso? Bueno, yo quisiera mencionar al menos un par de ideas. La primera tiene que ver con la literatura científica ha demostrado claramente que el factor que más incide sobre el aprendizaje estudiantil, y esto no solamente aplica para la educación superior, sino para todos los niveles educativos, es la calidad docente. Y esa medida es más costo efectiva que cualquier otra medida. Es preferible, por ejemplo, con mejores docentes, tener grupos estudiantiles más grandes de cara, repito, a los aprendizajes estudiantiles. Si queremos enfocarnos en la calidad, el factor preponderante es la calidad de los docentes. Un sistema educativo nunca podrá aspirar a tener una calidad superior a la calidad de sus propios docentes. Ese necesariamente será el techo. Y esto es tan sencillo. Claro, en un mundo ideal, todos los factores de calidad deberían estar dados y funcionando correctamente. O sea, no siempre es el caso. Y es un ejemplo tan sencillo y un poco, digamos, drástico, que está lejos de un ideal, y es, si yo tengo un buen docente que tenga un buen dominio pedagógico, pero también un buen dominio disciplinar de lo que efectivamente deben aprender los estudiantes, puedo lograr que los estudiantes aprendan a pesar de que otras condiciones de calidad no sean positivas, como por ejemplo un mal diseño curricular o como por ejemplo una infraestructura que se está cayendo. Con un buen profesor, a pesar de todo eso negativo, uno puede lograr que los estudiantes efectivamente aprendan. Si uno privilegiara otro factor de calidad, como por ejemplo el factor de infraestructura, poner un ejemplo cualquiera, yo podría tener el edificio más moderno, más bonito, más cómodo, pero si tengo malos profesores, no puedo garantizar mediante esa apuesta que los estudiantes efectivamente aprendan. Entonces, el primer mensaje que yo quisiera dejar es la relevancia que tiene el factor docente sobre los aprendizajes estudiantiles y, por ende, sobre la calidad de la educación que se ofrece en un momento dado. En segundo lugar, la respuesta de cómo liberar esa tensión es teniendo un norte claro. Y ese norte de garantía de la calidad solamente se logra mediante el fortalecimiento de un modelo interno, más allá de lo que pidan las rendiciones de cuentas externas que vamos a hacer ante los ministerios de educación u otros organismos o entes gubernamentales, y la planeación estratégica. A mí me gusta mucho la forma como la Asociación Europea de Universidades, a la hora de evaluar los programas y las instituciones, propone siempre que se fortalezca el modelo de aseguramiento interno de la calidad, pero además que se ate con la planeación. La planeación estratégica debe definir cuáles son las grandes apuestas en un tiempo determinado con los indicadores respectivos, pero además uno solamente puede hacer planeación estratégica, no solamente en el mundo universitario y educativo, sino en cualquier otra entidad independientemente de su naturaleza, con base en una información. Y esa información
debe cumplir con 3 características. Debe ser de calidad, debe ser consistente y debe ser oportuna. Cuando uno cuenta con información de calidad, consistente y oportuna, puede hacer su planeación, tomar decisiones frente a la planeación y en un momento dado también adaptarse a las situaciones que están tomando. Sin Y herramientas de información de esa naturaleza, resulta imposible, Greina. no, no, y es que me parece que son dos joyas que estás dejando y que además voy a querer que exploremos y profundicemos en una próxima llamada, Gabriel. Esto nos va a dar para una serie de conversaciones. Uno, lo que mencionas sobre el docente, porque cuando me dices el docente, inclusive el docente ya no se entiende solo como la persona, sino el docente y sus herramientas. Claro, El docente y su aula virtual, ¿sabes? El docente y los tutores que lo apoyan en el proceso. O sea, ese concepto de qué es un buen docente, yo creo que está buenísimo para una próxima conversación porque va mucho más allá del el concepto quizás tradicional de docente y me encanta que eso esté tan claro que debe ser la estrategia que prela para garantizar la calidad académica o la calidad de la institución. Pero luego nos traes el tema quizás de base que pueda ayudar a aliviar esa tensión y sobre todo si ya tienes un plan montado. Si ya tú tienes un plan que va mucho más allá de un plan que es para cumplir un requisito, ¿ok? Oficial. No es el plan de desarrollo institucional porque lo tengo que entregar cada X años, sino es el plan que verdaderamente va a guiar las acciones de la institución alineada con los objetivos. Eso te debería liberar las tensiones, sobre todo si hacemos bien el trabajo y lo hacemos en equipo. Así que, Gabriel, 1.000.000 de gracias por este ratito. Como siempre, cada conversación contigo deriva en otra conversación más que seguro vamos a explorar juntos. Pero te agradezco porque estos consejos son bien prácticos y cualquier gestor académico puede comenzar a implementar desde ya. Así que te mando un abrazo y muchísimas gracias por este ratito. mil gracias a ti por la invitación y por supuesto seguiremos hablando sobre la diversificación del rol docente. Un abrazo. Gracias, Gabriel. Abrazo para ti. Chao.